¿Vive en una burbuja el mundo del ciclismo? Y en caso afirmativo, ¿se sigue hinchando, ya se está estancando o ha explotado? En este vídeo vamos a abordar este tema trayendo algunos datos y por supuesto compartiendo algunas opiniones. Hola, muy buenas máquinas, aquí Salva, Oli para los amigos. Hace no mucho os traje un vídeo tratando el tema del estado del mercado de las bicicletas, de los precios. Os dejo una tarjetita por aquí por si no lo habéis visto y el link en la descripción de este vídeo. Y es que parece que ya se empieza a atisbar un cierto estancamiento en el mercado, de que ya hayamos tocado techo, pero al final esto es como la gasolina. Cuando sube el crudo, la gasolina sube muy rápido. Y cuando baja el crudo, los precios de la gasolina y los combustibles se relajan muy poco a poco. Y es que de hecho, hace cosa de unos meses, un año, era bastante complicado encontrar stock de bicicletas en las tiendas, sobre todo algunos modelos, y en la actualidad pues ya vamos viendo mucho más stock y tan solo puede faltar algo en ciertos modelos muy puntuales. En este vídeo vamos a cambiar dicho enfoque y vamos a tratar un tema que puede ser el anticipo, como la premonición de la caída de la demanda en el mundo del ciclismo, más concretamente en el del mountain bike, en el MTB, como es ni más ni menos que la afluencia a las marchas y carreras, es decir, la disminución en el número de inscripciones a este tipo de eventos. En primer lugar, a modo de disclaimer, decir que este vídeo lo he basado en mi propia experiencia, es decir, en aquellas marchas y carreras que conozco o en las que he participado, y luego los datos de inscripciones los he sacado de Google a partir desde el año 2018 hasta la actualidad, y por tanto puede ser que algún dato no sea 100% exacto, pero nos van a servir perfectamente para entender las tendencias. Y como en MTB Castellón sabéis que nos gustan mucho las tablas, aquí os he preparado una tabla con varias marchas y carreras y la evolución de las inscripciones a lo largo de los años. Podemos observar aquí ya una clara tendencia, por ejemplo, después del COVID se dispararon las inscripciones para poco a poco y a lo largo de los años vemos que se están reduciendo hasta unos niveles que hacen peligrar algunas pruebas. Comencemos por la marcha de Cabanes, que fue mi primera marcha. Aquí veis cómo antes del COVID la marcha iba bastante bien, 2020 no se celebró la marcha, el repunte de 2021 y a partir de ahí ligera caída, aunque de momento la marcha de Cabanes se está manteniendo bastante bien. La Cudol Roig fue la segunda marcha en la que yo participé, números similares antes de la pandemia a la marcha de Cabanes. El año posterior al COVID tuvieron un pico fenomenal, de 2022 cayeron a la mitad y en este 2023 todavía han seguido cayendo. El caso de Borriol, mi otro patio de recreo, el año post-COVID espectacular, un año 2022 bastante mejor que el resto de pruebas de la zona y en este 2023 ya más o menos se están situando en los mismos niveles que el resto de marchas, que parece que se mantienen bastante bien. Una mención especial a la Meta Extreme, una prueba que por sus características, su dureza, su logística para los participantes, tenía unas inscripciones antes de la pandemia bastante aceptables, de más de 200 participantes, un 2021 que todavía salvó las papeletas y en el 2022 que yo participé las inscripciones la verdad que ya habían caído mucho, lo cual llevaron a que la edición de 2023 ni siquiera se celebrara y esta prueba lamentablemente, lo digo porque es la prueba que más he disfrutado, pues haya tenido que ser cancelada. Otra de las pruebas que ha desaparecido, la Territorio Templario, esta, por los datos que yo he podido ver, ni siquiera llegó a despegar y en ninguna de sus ediciones ha hecho algo que podamos decir con una afluencia dentro de lo normal. La evolución de la Mediterranean Epic ha sido espectacular. En 2019 la cantidad de inscritos fue muy alta. Hay que tener en cuenta que aquí todavía estaba la modalidad de weekend de 2 días. En 2020 ya eliminaron esta posibilidad y tan solo permaneció la de 4 días, por lo tanto las inscripciones fueron algo menores y la tendencia también aquí ha sido algo más a la baja, hecho que ha propiciado que en 2023 volviera la modalidad weekend y la verdad que hubo bastantes inscritos en ella y en este 2024 va a seguir estando. ¿Qué quiere esto decir? Que la Mediterranean Epic en ese sentido pues ha tenido que reinventar, volver a sus orígenes para intentar mantener unos niveles de inscripciones pues bastante elevados. El caso de la Valencia Epic Race, que fue mi primera carrera por etapas, es el ejemplo de una de las pruebas que ha nacido después del COVID, justo en el año que hemos visto de mayor afluencia a las carreras y fruto de ello es la gran participación que hubo en esa edición y podemos ver cómo también se ha visto afectada por la tendencia. Hay que decir que en los datos de la Valencia Epic Race no están incluidos
los que han ido a la marcha de solo el domingo. Y en último lugar, las gigantes, tanto la gigante Small como la gigante de piedra. He buscado por internet, pero no he sido capaz de encontrar datos de inscripciones en años anteriores. Sin embargo, por lo que he podido hablar con la organización, la gigante Small antes, siempre ha tenido un cupo de 600 participantes que últimamente pues no alcanzan, se quedan en torno a unos 500, un ligero descenso, y luego la gigante de piedra tiene unos 300 participantes, pero se debe de tener en cuenta pues que estos son pruebas que, aunque tienen un buen nombre, un buen cartel fuera de la provincia, cuesta mucho de preparar, por decirlo de alguna manera. No todos los ciclistas o no cualquier ciclista está preparado físicamente para afrontarlas, y eso también pues limita un poco, por así decirlo, el mercado de ciclistas que pueden optar a inscribirse. En este sentido, en este 2023, la gigante de piedra ha incorporado una nueva modalidad, que es la modalidad de relevos, que, según nos pudo confirmar Manolo Mayol en una entrevista que ya os traje en el canal, es una modalidad que ha venido para quedarse. La participación en la categoría de bikes merece un capítulo aparte. Después de la pandemia también se dispararon las inscripciones, pero en contra de lo que uno podría esperar, ya que cada vez vemos más bicicletas eléctricas aquí y allá, que es que siguiera creciendo año tras año, también están sufriendo una fuerte caída. En este caso es posible que el tema de que haya gente participando en eventos con la bicicleta deslimitada tenga mucho que ver. ¿Y por qué está sucediendo esto? Hasta ahora hemos hablado más con datos en la mano, pero para tratar de responder esta pregunta, las componentes de análisis y opinión van a cobrar una mayor relevancia que los datos propiamente dichos. En ese sentido, os invito a que podáis exponer vuestra opinión en los comentarios, así como pues, si me he dejado algún aspecto, queréis añadir cualquier cosa. Así, entre todos, pues conseguiremos llegar más lejos ahondando en este asunto. Tras el COVID aparecieron muchos nuevos ciclistas, también conocidos como pandemials, yo el primero, que llegado el momento, pues tuvimos muchísimas ganas de devorar nuestras sendas favoritas por primera vez con un dorsal colgado de la bicicleta. Por otro lado, los ciclistas habituales, después de mucho tiempo de pandemia, confinamiento, desescaladas y restricciones, tenían también mucho mono de volver a competir, de volver a colgarse un dorsal. Esto, unido al punto anterior, hicieron que las inscripciones se dispararan. A su vez, empezaron a proliferar nuevas pruebas, nuevas marchas, nuevas carreras por etapas, por ejemplo, ya que la comunidad ciclista respondía inscribiéndose. Sin embargo, pasado el boom inicial tras la pandemia, la cosa se fue relajando poco a poco. Y aquí os puedo hablar de mi propia experiencia. Mi primera marcha fue en septiembre del 21 y luego, en el año 2022, yo participé en muchísimas marchas. Hice mi primera Mediterranean Epic, una gigante de piedra Small, la Meta Extreme, marchas del circuito de Valencia, de Mes Sport, marchas del circuito de maratones de Castellón. Por así decirlo, yo prácticamente me inscribía a todo lo que saliera, a todo lo que tuviera oportunidad. Sin embargo, en el 2023 tan solo me he colgado 6 dorsales. Mediterranean Epic, gigante de piedra Small, gigante de piedra, 3 Grand Slam y luego 3 marchas, Montreuil, Cabanes y Borriol. Muchísimas menos que el año anterior. Un poco ya porque ya había saciado mi curiosidad, mi motivación inicial, y ahora simplemente escojo menos pruebas pero más selectas. Y llegó un punto en que la oferta de las pruebas superó claramente a la demanda de la comunidad ciclista. Todo ello además se vio agravado por la actual crisis económica, que es bastante fuerte, derivada de una situación geopolítica a nivel mundial bastante inestable. Entonces, pérdida de poder adquisitivo, el MTB es un deporte de por sí bastante caro, luego tenemos las inscripciones, la gasolina de desplazarte hasta la prueba, la nutrición, el mantenimiento se ve disparado cuando participas en pruebas, y todo ello ha hecho que la comunidad ciclista todavía se retraiga más. ¿Y hacia dónde nos lleva todo esto? Hay pruebas que de hecho ya han desaparecido recientemente, y las que permanezcan se van a tener que adaptar inevitablemente a este nuevo paradigma, o por el contrario, algunas de ellas también acabarán desapareciendo hasta que la oferta se ajuste a la demanda. ¿Y qué pueden hacer los organizadores para adaptarse a este nuevo paradigma? Recientemente hice una encuesta en el Discord del canal, que es una especie de comunidad de MTB Castellón. Os dejo el link en la descripción por si queréis echar un ojo y uniros.
una encuesta sobre qué aspectos eran los que veían más relevantes a la hora de decidirse por una prueba u otra. El recorrido, la exigencia física y técnica del mismo, el precio, la fecha, la ubicación, bolsa del corredor, y de ahí pude extraer unos datos bastante relevantes, y es que en general lo que primero nos lleva a escoger una prueba u otra es el recorrido, el tipo de recorrido, su exigencia física y técnica. Debéis de tener en cuenta que al final la comunidad ciclista es como una pirámide. En la parte alta estaría la gente, no hablemos de profesionales sino amateurs, pero la gente que ya está rozando el élite, gente muy entrenada. Y en la base tenemos una grandísima cantidad de gente que nunca ha participado en una prueba y que le preocupa estar preparado tanto física como técnicamente para acabarla. En ese sentido, este tipo de gente lo que le puede empujar a acabar inscribiéndose es saber que la prueba se va a adaptar a su nivel. Esta fue la más importante. En menor medida, pues la ubicación. Hombre, por supuesto no me voy a ir a una marcha de domingo a 500 kilómetros de mi casa. La ubicación es importante. Luego la fecha. Por supuesto la fecha es más que descarte que me lleve a decidirme. En una fecha que yo tenga un compromiso familiar, pues evidentemente no me voy a apuntar a ese evento. Y en mucha menor medida el precio. Debemos de tener en cuenta que todas las marchas prácticamente valen lo mismo, y aquí hay un aspecto que es bastante determinante, que yo lo sé muy bien por el circuito de maratones de Castellón, y es que suben precio los últimos días antes de cerrar inscripciones, y sin embargo por lo menos la mitad de inscripciones aproximadamente son a precio superior, o sea, pagan 5 euros más y se inscriben a última hora. Quiere decir que 5 euros arriba o 5 euros abajo no son realmente tan determinantes respecto a, por ejemplo, el trazado. Y en último lugar, la bolsa del corredor, nadie la mencionó porque finalmente pues nosotros nos inscribimos por todos estos factores que hemos comentado, pero nadie se inscribe porque me vayan a regalar unos calcetines, una camiseta o unos bollos. A la vista de los datos expuestos, vemos que es más que interesante que una prueba pertenezca a un circuito. Ya hemos visto la caída que ha tenido la Cudol Roig en este 2023 al no pertenecer, al salirse del circuito de montañas de Castelló, y es que un circuito pues siempre arrastra gente. En el caso de maratones, la cantidad de bonos está en torno a 40, eso te asegura 40 inscripciones en todas las pruebas, además de aquellos que van prueba a prueba inscribiéndose, pero que se ven con posibilidades, por ejemplo, de acabar en un podium de su categoría. Eso al final hace que te acabes inscribiendo en pruebas a las que a lo mejor no irías, y eso se traduce en una mayor afluencia a dicha carrera. Y esto nos enlaza con el siguiente punto. Cada vez hay más categorías, cada vez hay más podiums. Entonces, hablamos ahora de las marchas. Una marcha que en teoría es no competitiva, cada vez tiene más medallas, tiene más gente que sube al cajón, lo cual puede hacer que otras personas que simplemente van a pasarlo bien perciban que una marcha se está convirtiendo en una competición y tal vez eso les retraiga. Y esto es especialmente relevante en el tema de las e-bikes. ¿Qué pasa aquí? Que todos sabemos que siempre hay alguno que va deslimitado. Entonces, si yo voy a una marcha porque quiero subirme a un cajón, pero no estoy compitiendo en igualdad de condiciones con otro que va deslimitado, pues pierdo la motivación y dejo de inscribirme. Y todo esto puede estar generando un dilema en las organizaciones de qué hacer. Potenciar la parte lúdica y no competitiva de las marchas, recordar que es una pirámide donde hay más gente en la base, o por el contrario, pues seguir apostando por cada vez más categorías, cada vez más podiums, más medallas. Y en este sentido, MES Sport riza el rizo y para 2024 va a premiar a los 5 primeros clasificados de cada categoría, lo cual va a suponer que haya más de 100 premiados, no hace falta decir nada más. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya hecho reflexionar. Por supuesto, cualquier cosa que me haya podido dejar que queráis añadir, ponedla en comentarios. Ahora aparecerá por aquí el vídeo que ya os traje, similar a este, pero enfocado al tema del mercado de las bicis, si está disparado los precios o no. Recordad, pedalear siempre para disfrutar y nos vemos por las sendas, máquinas.